El amanecer en Sonora no trajo la paz que los granjeros esperaban. Durante años, el campo había sido su orgullo, un lugar donde cada amanecer significaba trabajo, esperanza y cosecha. Pero desde hacía un tiempo, algo oscuro y salvaje se movía entre los matorrales y los cactus del desierto. Los jabalíes salvajes, bestias enormes de colmillos afilados, habían comenzado a invadir las tierras de cultivo, destruyendo todo a su paso. Primero fueron los maizales, luego las sandías, las calabazas, y finalmente las reservas de agua. Lo que parecía una simple plaga se transformó en una invasión sin precedentes que amenazaba con borrar el sustento de familias enteras. Los granjeros contaban que de noche escuchaban gruñidos que helaban la sangre. Los perros ladraban sin cesar, las gallinas desaparecían y los cercos amanecían destrozados. Cada mañana, el panorama era el mismo: tierra removida, plantas arrancadas, frutas partidas y huellas profundas marcadas en el lodo. Los jabalíes no venían en grupos pequeños. Llegaban por docenas, a veces cientos, moviéndose en oleadas organizadas, como si obedecieran a un instinto de destrucción. Las autoridades locales no daban abasto. Los intentos de control con trampas o veneno no funcionaban, y las pérdidas ya sumaban millones. Fue entonces cuando los propios granjeros decidieron actuar. No era la primera vez que Sonora enfrentaba una amenaza del desierto, pero nunca algo así. Hombres curtidos por el sol, acostumbrados a trabajar con las manos agrietadas y la piel quemada, comenzaron a reunirse en los galpones al caer la tarde. Trajeron sus viejos rifles, algunos heredados de sus abuelos, escopetas de caza, y municiones guardadas con cuidado. Nadie los obligó. Fue una decisión colectiva, nacida de la necesidad de proteger lo poco que les quedaba. Los más jóvenes improvisaron patrullas nocturnas. Los más viejos se encargaron de reforzar los corrales. Todos sabían que aquella batalla no sería corta. Una noche, el sonido de los gruñidos se oyó más cerca que nunca. Los hombres salieron con linternas, y los haces de luz revelaron decenas de cuerpos peludos moviéndose entre los cultivos. El aire se llenó de gritos, disparos y el eco metálico de las balas rebotando en las piedras. Era una escena de guerra. Los jabalíes, feroces y rápidos, cargaban contra todo lo que se movía. Varios hombres resultaron heridos. Otros fueron derribados por los animales, pero no se detuvieron. Con el paso de las horas, la tierra se cubrió de polvo, humo y sangre. Al amanecer, los cuerpos de los jabalíes cubrían el campo, y el silencio volvió por un instante. El primer enfrentamiento fue solo el inicio. En los días siguientes, los granjeros comenzaron a organizarse mejor. Levantaron torres de vigilancia, crearon rutas de patrulla y coordinaron ataques con radios viejos. Las familias enteras se involucraron. Las mujeres preparaban comida y curaban heridas, los niños ayudaban a limpiar las armas, y los hombres mantenían guardia día y noche. Cada jabalí abatido era una victoria, pero sabían que aún quedaban miles más. Con cada luna nueva, las sombras volvían a moverse en el horizonte. Las cifras comenzaron a circular entre los pueblos vecinos. En menos de 3 semanas, los granjeros de Sonora habían eliminado el 96.7% de los jabalíes invasores. Nadie creía el número al principio, hasta que los medios locales empezaron a cubrir la historia. Con armas y valor, titulaban los periódicos. Las imágenes mostraban a hombres cubiertos de polvo, con los rostros endurecidos por el cansancio, pero con una mirada firme que hablaba de resistencia. No lo hacían por gloria ni por reconocimiento, lo hacían por supervivencia. Detrás de cada historia de caza había un sacrificio. Algunos perdieron ganado, otros amigos o familiares heridos en la lucha. El olor a pólvora se mezclaba con el de la tierra quemada, y las noches, aunque más tranquilas, aún guardaban el eco de los gruñidos lejanos. Los jabalíes parecían haberse retirado hacia las zonas más áridas, donde el calor era insoportable, pero nadie se confiaba. Cada sombra entre los matorrales podía ser el inicio de otro ataque. Con el paso de los días, el desierto comenzó a recuperar su silencio. Las huellas profundas en el suelo fueron cubiertas por el viento y la arena. Los granjeros regresaron a sus tareas, reparando cercas, sembrando de nuevo, intentando devolverle vida a la tierra. Pero algo en ellos había cambiado. Ya no eran solo agricultores. Se habían convertido en guardianes de su propio destino. Hombres y mujeres que habían demostrado que la unidad y el coraje podían enfrentar incluso a la fuerza más salvaje del desierto. Y sin embargo, entre los sobrevivientes más antiguos, corría un rumor inquietante.
Algunos aseguraban haber visto nuevas huellas al amanecer, más grandes y profundas que las anteriores, cerca del río seco donde empezó todo. Otros decían que escucharon gruñidos distintos, más graves, más inteligentes. Nadie quería creerlo. Pero en Sonora, la calma siempre fue solo un respiro antes de la próxima batalla. El sol de Sonora volvió a elevarse sobre un paisaje que parecía haber sobrevivido a una guerra. Los campos, antes cubiertos de maíz y calabazas, ahora mostraban cicatrices profundas, huellas de lucha y fuego. Las cercas reparadas con alambre viejo brillaban bajo la luz del amanecer, mientras el silencio del desierto se mezclaba con el canto distante de los gallos. Para los granjeros, aquel silencio no era paz, era incertidumbre. Sabían que los jabalíes no desaparecían por completo. La naturaleza no se rinde tan fácilmente. Y en Sonora, cualquier pequeño descuido podía significar el regreso del enemigo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensa vigilancia. Las torres de observación seguían activas, los hombres dormían con los rifles cargados, y los niños aprendían a reconocer los rastros frescos en la tierra. No era una vida normal, pero era la única forma de garantizar que la invasión no volviera a repetirse. Entre los veteranos de la primera ofensiva circulaban historias sobre jabalíes enormes que se habían escondido en las zonas más áridas, sobreviviendo al calor extremo y alimentándose de raíces y serpientes. Algunos decían que estos ejemplares eran más grandes, más agresivos y que estaban reuniendo nuevas manadas. El rumor cobró fuerza cuando un grupo de pastores reportó haber perdido 20 cabras en una sola noche. Las huellas eran recientes y profundas, y el suelo mostraba marcas de pelea. Los hombres siguieron el rastro hasta un barranco al norte, donde hallaron los restos de los animales y, junto a ellos, algo que nunca habían visto: colmillos rotos y un rastro de sangre que parecía conducir a una cueva. Decidieron no entrar. Volvieron al pueblo y contaron lo que habían visto. Esa misma noche, el Consejo de Granjeros se reunió otra vez. La decisión fue unánime. Si los jabalíes estaban reorganizándose, había que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero esta vez, lo harían con estrategia. Dividieron el territorio en sectores, establecieron puntos de observación con radios portátiles y coordinaron turnos de patrulla. Incluso consiguieron drones de bajo costo, donados por jóvenes universitarios que querían ayudar. Lo que empezó como una defensa rural ya se parecía a una operación militar improvisada, impulsada por la determinación de hombres que no conocían la rendición. Al caer la tarde, los equipos salieron nuevamente al desierto. Las sombras se alargaban entre los cactus, y el viento levantaba remolinos de polvo que cegaban por momentos. Uno de los grupos, liderado por don Ernesto, un granjero de 63 años con fama de valiente, detectó movimiento cerca del cauce seco del río. Apagaron las linternas y esperaron en silencio. De pronto, los escucharon. Gruñidos graves, diferentes, más profundos. Cuando las luces se encendieron de golpe, los hombres quedaron paralizados. Frente a ellos, una manada de más de 30 jabalíes, enormes, con cicatrices antiguas y ojos que brillaban en la oscuridad. El enfrentamiento fue brutal. Los disparos iluminaron el desierto como relámpagos. Los animales atacaban sin miedo, chocando contra los vehículos, derribando a los hombres. Don Ernesto cayó herido, pero siguió disparando desde el suelo. El polvo cubría el aire, los gritos se confundían con los rugidos, y la tierra temblaba bajo el peso de la manada. Cuando al fin amaneció, el campo de batalla era un mosaico de destrucción. Quedaron más de 20 jabalíes muertos, pero también 3 hombres gravemente heridos. Aquel segundo ataque confirmó los temores de todos. No se trataba de una simple plaga. Algo en esos animales había cambiado. Los biólogos locales comenzaron a investigar y descubrieron que muchos de los jabalíes eliminados eran híbridos entre especies silvestres y domésticas, lo que explicaba su tamaño y ferocidad. La mezcla genética los hacía más resistentes y difíciles de controlar. Era una amenaza nueva, creada involuntariamente por años de abandono ambiental y falta de control en las zonas fronterizas. Mientras las autoridades prometían apoyo, los granjeros sabían que la verdadera carga seguía sobre sus hombros. Las familias que habían sobrevivido al primer ataque se preparaban para otro. Las mujeres almacenaban agua, los niños ayudaban a fabricar trampas con herramientas viejas, y los hombres reparaban los vehículos dañados. En Sonora, la vida seguía, pero con la conciencia de que la calma podía romperse en cualquier momento. El rumor del éxito de los granjeros comenzó a difundirse por todo México. Llegaron periodistas, cámaras,
curiosos. Algunos los llamaban los defensores del desierto. Otros decían que lo que habían hecho era imposible. Pero quienes estuvieron allí sabían que no fue suerte ni milagro. Fue coraje, fue unión, fue instinto de supervivencia. Y aunque muchos pensaban que la guerra había terminado, los viejos del lugar sabían la verdad. Mientras existiera hambre, territorio y silencio en la noche, los jabalíes volverían. Y en algún punto, entre las sombras del desierto, una nueva manada ya se movía, silenciosa, observando, esperando el momento adecuado para regresar. Los meses siguientes trajeron un aparente sosiego a Sonora, pero debajo de esa calma latía una tensión que todos sentían. Los campos empezaron a reverdecer, los animales regresaron a pastar, y los niños volvían a correr entre las cercas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada hombre del valle seguía durmiendo con un arma a su lado. Las noches eran más silenciosas que nunca, y ese silencio, para ellos, era el verdadero aviso. Había algo distinto en el aire, una sensación pesada, como si el desierto respirara conteniendo el aliento. Las noticias sobre el 96.7% eliminado aparecían en los periódicos y noticieros, pero los granjeros sabían que la cifra no significaba victoria, sino solo un respiro. Las huellas nuevas, los pastizales removidos y los animales desaparecidos indicaban que la amenaza no había terminado. Y pronto, una serie de eventos confirmarían sus sospechas. Una mañana, un grupo de cazadores de la zona de Altar encontró una escena inquietante. Un corral destrozado, vacas muertas con marcas de colmillos mucho más grandes que las vistas antes y un rastro de sangre que conducía hacia el norte. Nadie quiso seguirlo. El rumor corrió de pueblo en pueblo hasta llegar a los oídos de don Ernesto, aún recuperándose de sus heridas. Al escucharlo, reunió nuevamente a los hombres. Esta vez no era solo una patrulla de emergencia. Era una misión organizada. Se formaron escuadras con nombres propios, los del Cauce, los del Cerro y los del Río Seco. Cada grupo patrullaría un sector distinto del desierto, manteniendo comunicación constante con radios y señales de luz. Los más jóvenes se ofrecieron para ir al frente. Ya no lo hacían por reconocimiento, sino por orgullo. Nadie quería ver su tierra devastada otra vez. El primer contacto ocurrió una noche sin luna, cerca de un antiguo pozo abandonado. Los hombres detectaron movimiento entre los matorrales. Al acercarse, el hedor los golpeó como una pared invisible. Había cadáveres de animales medio devorados y marcas de pezuñas frescas. Encendieron las linternas y lo vieron. Un jabalí gigantesco, más alto que un hombre, cubierto de barro y cicatrices, con un ojo blanco y el otro brillando como fuego. Era el líder. Cuando rugió, el eco se extendió por el desierto. Y en segundos, la oscuridad comenzó a moverse a su alrededor. Decenas de sombras emergiendo de la nada. El enfrentamiento fue rápido y violento. Las balas rebotaban en las rocas, los gritos se mezclaban con los chillidos agudos de los animales. Algunos hombres cayeron, otros corrieron buscando cobertura, y el aire se llenó de polvo y humo. Nadie recordaba haber visto algo así. El líder parecía inmune. Le dispararon una y otra vez, pero seguía avanzando, derribando cercas, arrastrando ramas, embistiendo con furia ciega. Fue don Ernesto quien, con un disparo certero, logró herirlo en la pierna. El animal retrocedió tambaleando y desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí un rastro de sangre espesa. Cuando amaneció, el campo parecía un campo de batalla. Los hombres exhaustos se miraban sin decir palabra. Habían sobrevivido, pero sabían que no habían ganado. El rastro del jabalí herido se internaba hacia el norte, más allá de las colinas, hacia una zona árida donde nadie solía ir. Decidieron seguirlo. No podían dejarlo escapar. Era una cuestión de orgullo, pero también de miedo. Mientras ese animal viviera, el peligro seguiría latente. El grupo avanzó durante horas bajo el sol abrasador. El paisaje era cada vez más inhóspito, con dunas, piedras y una quietud que pesaba en los oídos. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a una depresión natural entre los cerros. Allí, bajo la sombra de un mezquite seco, hallaron algo imposible. Una especie de madriguera abierta en la tierra, con huesos esparcidos alrededor. Dentro, se escuchaba un gruñido profundo. Nadie se atrevía a moverse. Don Ernesto levantó la mano, hizo una señal, y lentamente apuntaron sus armas hacia la oscuridad. De repente, una ráfaga de polvo salió del agujero, seguida de un bramido ensordecedor.
El líder salió disparado, cubierto de sangre y furia. Los disparos resonaron una y otra vez hasta que el eco se perdió entre las rocas. Cuando todo terminó, el animal yacía inmóvil frente a ellos. Nadie habló. Sabían que estaban mirando al causante de todo, pero también comprendían que aquello no era una victoria, porque alrededor del cadáver, entre la arena removida, se veían huellas pequeñas, recientes, decenas de ellas, moviéndose en direcciones distintas. Los hombres guardaron silencio. El desierto volvía a caer en calma, pero ya no era el mismo. Sonora había vencido a una bestia, pero había despertado a muchas más. El cuerpo del gran jabalí permaneció tendido bajo el sol ardiente de Sonora durante horas. Su sombra se alargaba sobre la arena como una advertencia. Los hombres lo miraban en silencio, con la mezcla de alivio y respeto que solo se tiene ante un enemigo digno. No hubo celebraciones, ni gritos, ni fotos. Solo silencio. Un silencio pesado, de esos que parecen envolverlo todo. Don Ernesto, con el sombrero en la mano y el rostro marcado por el polvo, fue el primero en acercarse. Tocó el cuerpo del animal y murmuró algo que pocos alcanzaron a oír. Esto no fue una victoria, fue una lección. Esa noche, los granjeros regresaron a sus hogares. Las luces se encendieron una a una en el valle, como pequeñas estrellas resistiendo la oscuridad del desierto. Las familias los esperaban con comida caliente, abrazos y lágrimas. Nadie preguntó demasiado. Bastaba con ver sus ojos para entender lo que habían vivido. Las mujeres limpiaron las heridas, los niños se quedaron en silencio observando a sus padres, y los perros, que antes ladraban sin descanso, dormían tranquilos por primera vez en semanas. En los días siguientes, los hombres del valle cavaron una fosa en lo más profundo del desierto. Allí enterraron los restos del jabalí, no como basura, sino como símbolo. Algunos colocaron flores silvestres, otros una cruz hecha de madera vieja. Había gratitud, pero también respeto. Aquellos animales no habían sido simples enemigos. Eran parte de un equilibrio roto por el abandono y la falta de cuidado del hombre sobre la tierra. Habían peleado por sobrevivir, igual que ellos. Poco a poco, el valle volvió a la vida. Las lluvias trajeron brotes verdes, los cultivos comenzaron a florecer otra vez y el sonido de las aves regresó al amanecer. Pero nadie olvidó lo ocurrido. Los niños crecieron escuchando las historias de la guerra contra los jabalíes. Y los ancianos recordaban con orgullo cómo, con armas viejas y valor, los granjeros de Sonora habían protegido su tierra cuando nadie más lo hizo. Aquella experiencia los había unido más que nunca, transformando el miedo en fuerza y la desesperación en esperanza. Las autoridades visitaron el valle meses después. Llegaron con cámaras, discursos y promesas. Pero los granjeros sabían que las verdaderas victorias no se miden en titulares ni en cifras. Se miden en las madrugadas tranquilas, en los campos que vuelven a dar fruto, y en las manos que trabajan sin rendirse. Lo que habían hecho no fue por fama, fue por amor a su tierra, por el derecho de seguir cultivando bajo el sol de Sonora. Con el tiempo, la historia se extendió más allá de las fronteras. En otros estados comenzaron a llamarlos los guardianes del desierto. Su historia inspiró a comunidades enteras a organizarse, a defender sus campos, y a recordar que la unión puede más que cualquier amenaza. Don Ernesto, ya con los años encima, seguía caminando cada mañana por los cultivos, observando las huellas del pasado y las promesas del futuro. Siempre decía la misma frase a los más jóvenes: el desierto no perdona, pero enseña. Y quien aprende a escucharlo, nunca vuelve a temerle. Así, Sonora se convirtió en leyenda. Una tierra marcada por la fuerza de su gente, donde los hombres y mujeres demostraron que el coraje no se hereda, se gana. Donde cada cicatriz contaba una historia. Y cada disparo fue un acto de defensa, no de odio. Las noches volvieron a ser silenciosas, pero ya no de miedo, sino de respeto. Porque el desierto, al fin, había reconocido a sus verdaderos dueños. Y a quienes acompañaron esta historia, a los que creen en la fuerza del campo, en la unión del pueblo y en la resistencia de quienes no se rinden, los granjeros de Sonora les agradecen. Gracias a todos los que siguen este canal, a los que comparten estas historias reales de valor y sacrificio. Cada suscripción, cada comentario, cada palabra de apoyo mantiene viva la voz de quienes luchan día a día para proteger lo que aman. Porque mientras haya alguien que escuche, las historias del desierto jamás serán olvidadas.